Valencia. En este paisaje, como podemos ver, pues hay una mezcla bastante curiosa entre ese paisaje rocoso y el mar, que tiene esos tonos esmeralda en ciertos momentos. Y a Sorolla le pareció una combinación fantástica. Realmente se sintió muy inspirado por la belleza natural que se encontró en este lugar. Me gusta este cuadro, sobre todo porque puede ser una buena representación de este tema del cual vamos a hablar nosotros hoy. ¿Por qué los seres humanos, en general, porque cada uno de nosotros necesitamos la belleza? Como vemos en el cuadro, él no solamente representó este paisaje natural, el paisaje de Javea. Aquí está Máximo, que ciertamente conoce ese paisaje directamente, ¿verdad? Por haber estado muchas veces allí, sino que Sorolla quiso pintar allí también a su familia. Como sabemos, fue un motivo de inspiración constante en su obra, su mujer y sus hijos, y en este caso nos los encontramos contemplando directamente el horizonte, contemplando el mar. Es un cuadro que realmente refleja esto. No se trata simplemente de que su familia, la familia del pintor, se sentía muy inspirada en ese paisaje, sino que nosotros, en el fondo, necesitamos esto. Nuestra vida no estaría completa como una vida humana si no contásemos con este elemento de la belleza, con esta inspiración que significa la belleza para todos nosotros. Yo he querido plantear esta conferencia como una pregunta. ¿Por qué los seres humanos necesitamos la belleza? ¿Por qué cada uno de nosotros la necesita? Porque uno podría decir, bueno, en la vida, más que nada lo que tenemos que hacer es sobrevivir, ¿no? Cubrir necesidades materiales, cubrir necesidades biológicas, por así decir, cubrir el día a día, ¿no? Tener seguro el día de mañana. Y sin embargo, si realmente contemplamos nuestra propia vida y la vida de los otros seres humanos, nos damos cuenta de que esto no es suficiente, de que en el fondo necesitamos la belleza, que es algo inutilitario, podríamos así decir. No tiene tanto que ver con lo biológico. O sea, si nosotros hiciésemos cuentas, si nosotros hiciésemos matemáticas de la vida, parece ser que, en teoría, podríamos sobrevivir sin contar con un elemento inutilitario como es la belleza. Y sin embargo, en los siguientes minutos vamos a intentar pensar por qué no es así. ¿Por qué nuestra vida se quedaría simplemente limitada a un nivel animal si no contase con un elemento como este, como la belleza, que supera lo biológico y lo meramente material? En primer lugar, podríamos decir que hay una razón metafísica por la cual los seres humanos necesitamos la belleza. ¿En qué consiste esa razón metafísica? Bueno, aquí José María Calvo y yo somos muy orteguianos. La verdad es que nos resulta bastante interesante esta teoría que tiene Ortega de que el ser humano es un ser que podríamos definir como un centauro ontológico. Su discípulo Julián Marías, digamos como que aplicó esta metáfora orteguiana a la mujer, y él decía que las mujeres somos sirenas ontológicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues con su lenguaje tan poético, lo que Ortega quería decir con esto es que en el fondo somos una especie de mezcla entre lo real, lo que ya somos, biológicamente hablando, materialmente, somáticamente, y lo irreal. Somos una mezcla de realidad y de irrealidad. Porque claro, no podríamos entendernos a cada uno de nosotros si no contásemos con todo ese mundo interior que cada uno tiene y que precisamente es lo que nos diferencia de los demás. Las vivencias interiores, la biografía particular que cada uno de nosotros hemos tenido, las alegrías, las tristezas que cada uno de nosotros hemos vivido en nuestra propia vida, eso es también nuestro. Y no forma parte simplemente de lo que somos biológicamente, sino que forma parte de ese mundo interior que cada uno de nosotros tiene. Así que, como vemos, esta razón metafísica que Ortega pone sobre la mesa es una buena explicación de por qué los seres humanos necesitamos la belleza. Es que precisamente la belleza entronca con todo ese mundo interior que cada uno de nosotros tenemos, con el hecho de que nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros proyectos son también parte de nosotros. No nos podríamos entender a nosotros mismos si no entendiésemos esa zona de irrealidad que entronca en nuestra misma vida interior. Así que, como vemos, es una primera explicación de por qué necesitamos la belleza. Si no tuviésemos la belleza, en cierta manera es como si no estuviéramos cultivando toda esa zona de irrealidad que es tan intrínseca al ser humano. Podríamos decir que dentro de nuestra configuración estructural, o sea, dentro de lo que somos como seres humanos, está el hecho de tener esa vida interior y en el fondo de el cultivo espiritual, podríamos llamarlo así. No necesariamente cultivo religioso, pero sí cultivo espiritual, en el sentido de que no somos simplemente seres materiales, sino que tenemos una dimensión que va más allá de ello, ¿no? Fijémonos lo que decía Platón hace ya siglos. Él, como sabemos, escribió sus diálogos, sus obras más importantes son los diálogos, que en cierta manera pues reflejan lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Poner sobre la mesa un tema, incluso poner sobre la mesa los alimentos y el tema,
y diríamos dejar desarrollar esas cuestiones. Y particularmente el banquete, es una combinación de los dos elementos, el alimento humano, del propio banquete que se estaba realizando en ese momento, y el alimento espiritual, las cuestiones que los participantes en ese banquete dicen. En un momento de ese diálogo se dice la siguiente frase: si la vida merece la pena vivirse, lo es solo para percibir la belleza. Uno podría pensar, bueno, es una frase muy platónica, ¿no? En el sentido de que solamente a Platón se le podrían ocurrir estas enormidades. Y sin embargo, si nosotros lo pensamos, es una frase realmente como si dijésemos una especie de lema de la vida, que podría valer para cada uno de nosotros. Necesitamos realmente la belleza para que nuestra vida sea del todo humana, porque si no se quedaría, quizá como he dicho antes, en un nivel meramente animal. No llegaríamos a desarrollar una vida plenamente nuestra, plenamente vivida, sino que en el fondo se quedaría en un nivel inferior a lo que podría llegar. Mucho más cerca, porque claro, Platón podríamos decir, bueno, es que está a siglos de distancia, lo que puede pensar una persona en una época precristiana, pues a lo mejor es, diríamos, comprensible, pero diríamos, lo que está más cerca de nosotros es una vivencia del humano mucho más realista, ¿no? Porque han pasado pues catástrofes bastante notables a lo largo de la historia y es como, bueno, si realmente nos tuviéramos que hacer una idea, tuviéramos que buscar un lema de la vida humana, quizá el de Platón se nos quedaría un poco grande. Pero el hecho es que, por ejemplo, en un autor mucho más reciente, como puede ser Miguel Delibes, que ciertamente no era filósofo, pero que en sus obras literarias a veces nos encontramos unas reflexiones bastante notables, nos encontramos una idea muy parecida a la platónica. Miguel Delibes escribió sobre todo novela, como sabemos, y una de ellas es esta que vemos aquí. Sí, a ver si soy capaz de poner... Sí. Una de sus novelas es esta que vemos aquí en la pantalla ahora, Señora de rojo sobre fondo gris. Quizá alguno de los que estamos aquí ha leído esta novela. Es una novela que Miguel Delibes escribió 15 años después de la muerte de su mujer. ¿Por qué 15 años? Bueno, pues porque necesitó 15 años para asimilar que su mujer no estaba ya con él físicamente, porque había significado un cúmulo de vivencias que ya se mezclaban con las suyas. Y entonces en esta novela él se pone en la piel de un pintor que precisamente ha perdido la inspiración y que en cierta manera pues ha perdido a su mujer. Y con este argumento lo que Delibes muestra es lo que su mujer, lo que su propia mujer significó para él. La portada que tiene esta edición en concreto es el cuadro real que un pintor utilizó para retratar a la mujer de Miguel Delibes y que realmente estuvo en la casa familiar hasta que el propio Delibes falleció. Este cuadro realmente le inspiró a él para escribir esta novela, porque en cierta manera era como si su mujer, Ángeles de Castro, siguiera presente en la vida familiar. ¿Y qué es lo que dice Miguel Delibes tan curioso sobre la belleza en esta novela? Bueno, dice varias cosas sobre la belleza en esta novela. Yo no las he entresacado todas, pero algunas de ellas son bastante notables. Por ejemplo, hay una frase muy corta, muy escueta, que es la estética cuenta. Yo creo que esto podría funcionar como una respuesta a la pregunta que yo he lanzado antes. ¿Por qué los seres humanos necesitamos la belleza? Pues lo que contesta Ángeles de Castro en la novela es justamente esto, que en el fondo no podemos vivir en una casa cualquiera, no podemos vivir en un paisaje cualquiera, ni tampoco podemos vivir en una ciudad ni en una cultura cualquiera, sino que ese elemento de la estética tiene que impregnar todo eso. En la novela, por ejemplo, Miguel Delibes cuenta cómo su mujer tenía un enorme talento para decorar las casas. No había estudiado interiorismo ni había estudiado decoración, pero lo cierto es que se le daba muy bien. Y entonces, de alguna manera, tenía su toque personal para encontrar el mueble preciso, el mueble castellano preciso para adornar cada rincón de la casa. Y entonces él se pregunta, el propio Miguel Delibes, cuando está recordando a su mujer ya fallecida, ¿por qué ella llegó a tener esa vivencia estética de la realidad? ¿Qué es cómo había aprendido cómo decorar una casa para que uno se sienta en un ambiente completamente humano? ¿Cómo había aprendido ella que uno no puede vivir en una ciudad ni en una cultura cualquiera si era una persona de una familia muy humilde? Y se pregunta directamente esta cuestión en la novela. ¿De quién aprendió entonces que una rosa en un florero puede ser más hermosa que un ramo de rosas o que la belleza podía esconderse en un viejo reloj de pared destripado? Esto es lo que se pregunta Delibes, que en cierta manera la vivencia de la belleza no depende de que nosotros procedamos de una familia pues económicamente con un estatus muy alto. No depende tampoco de que nosotros hayamos estudiado muchos manuales de estética, sino que en el fondo
esta seguridad de que la estética cuenta está muy conectada con el hecho de que queremos construir un ambiente humano, de que en el fondo no nos basta vivir simplemente en un mundo cualquiera, sino que nosotros ponemos de nuestra parte para que ese mundo sea propiamente un hogar. Veremos cómo esta teoría que muestra aquí Miguel Delibes, desde el punto de vista literario, conecta con la teoría de Scruton, que es mucho más filosófica. Al final de la ponencia hablaremos un poco sobre su obra, sobre la belleza. O sea que, como vemos, de una manera mucho más reciente, nos encontramos la misma idea platónica que nos hemos encontrado en el banquete. En el fondo, la vida humana no sería del todo plena si no nos encontrásemos con este elemento estético, precisamente porque eso entronca con toda la vida interior que cada uno de nosotros tiene. En la misma novela, Delibes introduce esta frase tan bonita sobre su mujer. La describe con estas simples palabras. Era una mujer de imaginación, ritmo y armonía que con solo su presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Claro, uno tiene que comprender qué es lo que hay debajo de esto. Como hemos comentado, Delibes tarda 15 años en escribir esa novela, porque precisamente lo que estaba sintiendo era esto, que la vida a veces es pesadumbre, que a veces nos pesa el hecho de tener que vivir un día y otro, quizás sin los seres queridos. Y cuando recuerda a su mujer, justamente la recuerda en este sentido. Era una persona que era capaz de hacer que nos olvidásemos de que la vida a veces es pesadumbre, de que a veces tiene muchas tristezas, muchas dificultades. O sea que, como vemos, la dimensión estética de la vida tiene también que ver con esto, con el hecho de que somos capaces de imprimir en nuestra propia presencia, en nuestra propia corporeidad, esta cuestión, el hecho de que no nos vale simplemente con que la vida nos haya sido dada y de alguna manera es para nosotros un fardo que hay que vivir, sino que en cierta manera la belleza consigue imprimir alas en esa pesadumbre de la existencia. Bueno, además la imagen tiene una bonita historia y es el hecho de que antes de ser profesora en la universidad, yo he sido profesora en bachillerato, no tantos años quizá como José María Calvo, pero el hecho es que en determinado momento yo me di cuenta que el lenguaje de los jóvenes de 16, 17, 18 años es este lenguaje visual. Y también, claro, me di cuenta, evidentemente, de que el lenguaje conceptual no es el suyo. O sea, no están demasiado acostumbrados a leer ni novela ni, por supuesto, filosofía. Entonces, un poco mi intento fue, bien, vamos a cubrir una cosa con la otra. Es decir, si a ellos se les da bien explicar algo de una manera visual, de una manera audiovisual a veces, pues aprovechemos este talento, ¿no? Y entonces les dividí por grupos y a cada uno de ellos les di un pequeño texto. Algunos eran filosóficos, otros literarios, y me lo tenían que contar pues en forma audiovisual, algunos con un vídeo, otros con un cómic. Y esta imagen es justamente el resultado de aquello, de cómo una de esas muchachas en bachillerato interpretó las 15 primeras páginas de Mujer de rojo sobre fondo gris de Miguel Delibes. Creo que es una buena manera de acercar a los jóvenes este tipo de novelas, porque quizá de otro modo ellos nos acercarían a toda la carga filosófica que puede tener una novela como esa, ¿no? Actualmente esta muchacha está estudiando Bellas Artes, o sea que me alegro de haberle ayudado a que en cierta manera encuentre su vocación, porque desde luego, como se puede ver, tiene un enorme talento para ello, ¿no? Yo quisiera ofrecer ahora una segunda respuesta de por qué los seres humanos necesitamos la belleza. Está un poco conectada con la que he dicho anteriormente, con la razón metafísica, pero por así decir es mucho más concreta. Y esta razón es una razón antropológica. Es decir, que el ser humano es un tipo de ser que no se conforma simplemente con hacer lo que hace el animal. Como sabemos, la vida animal nace, crece, se reproduce y muere. La podríamos resumir así, ¿no? Como estudiábamos antiguamente en las ciencias naturales. El hecho es que cuando nosotros investigamos la vida, aunque sea muy primitiva, nos encontramos con que el ser humano, cuando empieza a serlo, se separa de ese esquema, nacer, crecer, reproducirse y morir. Los restos que nos encontramos de los primeros humanos son sorprendentes, en el sentido de que son, pues por ejemplo esto, ¿no? La imagen de arriba seguramente la conocemos, es un dibujo sobre las imágenes que nos podemos encontrar en la cueva de Altamira. Y lo que nos encontramos abajo son, por así decir, restos de instrumentos musicales. Porque claro, uno puede decir, ¿para qué sirve hacer música? Pues así aparentemente podríamos decir para nada, ¿no? En esas matemáticas de la vida biológica a las que antes he mencionado, pues podríamos decir la música no pinta nada, porque no soluciona demasiado de ese esquema nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y sin embargo, el ser humano, cuando empieza a mostrar que lo es, hace esto, gasta tiempo en construir, pues con elementos naturales y con elementos animales, instrumentos musicales. O, por ejemplo, a veces también nos encontramos elementos que nos muestran que ese hombre o esa mujer primitivos se adornaban
adornaban su propio cuerpo. Utilizaban, por ejemplo, conchas o diferentes elementos de la naturaleza que les rodeaba para adornar su propio cuerpo y para ser diferentes al resto. Aquí ya nosotros vemos, al ser humano no le interesa simplemente cubrir las necesidades biológicas, sino que lo que le interesa es desarrollar todo ese mundo interior del que antes hemos hablado. O sea que, como vemos, una segunda razón de por qué necesitamos la belleza, por qué necesitamos rodear nuestra vida de ese entorno, no solamente el lugar donde nosotros vivimos, sino incluso nuestra propia corporeidad, el lugar físico, la casa física, por así decir, donde desarrollamos nuestra vida, es una razón que tiene que ver con esto, con que no nos basta simplemente con lo utilitario, sino que la vida humana precisamente se caracteriza por buscar lo inutilitario. Como decimos, nos podemos encontrar la decoración del lugar donde vivimos, nos podemos encontrar la decoración del espacio en el que vivimos, pero incluso la decoración de nuestro propio cuerpo, ¿no? Con el adorno personal. Y es que el ser humano, podríamos decir, se gasta muchas energías en cubrir lo biológico, pero evidentemente se reserva muchísimas energías y mucho tiempo también en la creación de lo biográfico. Podríamos decir que en el humano nos encontramos esos dos niveles, ¿no? Por una parte el nivel biológico y por otra parte el nivel biográfico. Esta imagen que estamos viendo aquí es una imagen muy sorollana también. Es una especie de imagen de la imagen. Nos encontramos a Sorolla, es una fotografía que le hicieron a Sorolla cuando estaba pintando un famoso cuadro suyo que se llama Señora de Sorolla in Black, cuadro que actualmente se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. En este cuadro y en esta imagen también, en esta fotografía, lo que nos podemos encontrar es hasta qué punto pues, él estaba completamente inmerso en ese retrato que le estaba creando de su mujer Clotilde de Sorolla, que probablemente sea una de las mujeres más retratadas en toda la historia de la pintura, por la cantidad de veces que Sorolla la utilizó como inspiración para sus cuadros. Como sabemos, además, Sorolla era una persona que no solamente plasmaba en el lienzo lo que quería, en este caso un retrato, pero también podían ser las escenas de la playa o incluso escenas sociales, que fueron las primeras que él empezó a pintar junto con los temas patrióticos y demás, sino que Sorolla además vivía la pintura. Y esto lo podemos saber por las cartas que le dirigía precisamente a Clotilde. Él fue una persona que tuvo que viajar en determinados periodos de su vida y en ese momento pues él echaba muchísimo de menos a su mujer y lo sabemos precisamente porque él se lo escribía, ¿no? En una de estas cartas le dice literalmente este pequeño fragmento que yo he incluido ahí. Siempre te digo lo mismo, pintar y amarte, eso es todo, ¿te parece poco? Es una frase en la que nosotros vemos cómo precisamente esta actividad inutilitaria, el hecho de pintar, el hecho de salirse de lo que es ese esquema animal del cual hemos hablado antes, para él significaba precisamente ser feliz. O sea, el resumen de ser feliz para Sorolla era justamente eso, lo que no es utilitario en absoluto, pintar y amar. Como vemos entonces, esta segunda razón, una segunda razón antropológica, nos explicaría por qué los seres humanos no nos conformamos simplemente con llevar una vida al nivel de lo animal, sino que necesitamos escaparnos de eso. Necesitamos salirnos de ese esquema y empezar a crear, empezar a desarrollar todo ese mundo interior que cada uno de nosotros tiene. Claro, uno podría pensar, bueno, entre Sorolla y nosotros hay ahora pues 100 años, ¿no? Desde que él murió. La vida ha cambiado mucho. Y nuestros jóvenes, pues ahora a veces no buscan demasiado la belleza. Va a ser un tema del cual hablemos ahora a continuación, porque nos encontramos el feísmo, el cultivo de la belleza en muchos ámbitos de la vida. Y sin embargo, yo diría que la belleza nos sorprende en ámbitos en los cuales a lo mejor nos sorprende, no nos los esperaríamos. Por ejemplo, nos lo encontramos en el ámbito audiovisual. La imagen que está arriba corresponde a la película reciente Avatar 2. Quizá alguien la ha visto de los que están en la sala. Es una película de 3 horas, hecha con ordenador prácticamente, aunque tiene personajes reales detrás. Y realmente lo que nos encontramos ahí es un despliegue de belleza estética. Puede haber aspectos de la película con los que a lo mejor no comulguemos del todo, pero lo cierto es que es un despliegue visual de una enorme belleza a nivel natural y a nivel incluso humano, ¿no? Por la representación de todos esos avatares que nos encontramos en la película. Y nos sorprende, porque efectivamente muchas veces en las películas lo que nos podemos encontrar es mucha violencia, muchos elementos que podríamos decir son propiamente animales, ¿no? Pero que no corresponden tanto a lo que es el humano. O incluso nos los podemos encontrar en el ámbito de los videojuegos, en un ámbito muy contemporáneo, como puede ser ese, ¿no? La imagen que está abajo corresponde a un videojuego que se llama Gris. Es un videojuego del cual se ha dicho que quizás sea el más bello de los que se han creado hasta ahora.
Y es que efectivamente nos encontramos un despliegue de imaginación ahí. Se llama gris porque en cierta manera quiere reflejar un cierto ámbito de tristeza. Cuando nosotros entramos a ese videojuego nos encontramos pues con una especie de visual bastante melancólica y sin embargo tiene una enorme belleza. Es como si nos reflejase que efectivamente la vida humana tiene también esta curiosa combinación, ¿no? Que a veces lo melancólico tiene una enorme belleza. Entonces, yo quisiera remarcar esto, ¿no? Es cierto que en el mundo actual nos encontramos con un despliegue de feísmo o incluso un cultivo de la fealdad, pero a veces nos sorprende la belleza aquí, en un ámbito en el que quizá no nos esperaríamos encontrarlo. ¿Qué es lo que tiene de peculiar la belleza? Pues que se escapa de cualquier límite. Estas reflexiones me las he encontrado precisamente en un artículo que ha escrito un amigo común, Javier Barraca, y es que él dice precisamente esta cuestión, que uno podría decir, bueno, la belleza es patrimonio de las clases más pudientes. Pues el hecho es que no. ¿Dónde nos encontramos la belleza? Nos la podemos encontrar en cualquier país, incluso un país muy, muy pobre. La imagen que está arriba es un festival de India, donde sabemos que muchas veces pues mucha gente no tiene ni siquiera lo necesario para vivir y sin embargo fijémonos qué despliegue de belleza, ¿no? Con esas velas, con esas flores, con esos vestidos, incluso con esas danzas que muchas veces desarrollan. Nos encontramos la belleza ahí, incluso en la inmensa pobreza. O, por ejemplo, en la imagen de abajo, uno puede buscar en internet montañas de África o paisajes de África y se encuentra esto que estamos viendo ahí. La belleza no es un patrimonio de los países más ricos, ni tampoco de las clases más pudientes, sino que la belleza nos la podemos encontrar en cualquier ámbito, en un lugar inesperado también. Y llegaríamos a la tercera de las razones de las cuales yo quisiera hablar esta tarde, y es el hecho de que los humanos necesitamos la belleza, quizá por una razón curativa, precisamente porque la vida es a veces pesadumbre, como nos recordaba antes Miguel Delibes, ¿no? Y los humanos somos conscientes de esto de una manera muchísimo más clara de lo que parece ser el animal. El animal va viviendo, evidentemente sufre, evidentemente tiene sensibilidad y a veces hay cosas que le hacen daño, pero parece que para él la vida no es simplemente pesadumbre. Y sin embargo nosotros los humanos sí, quizá porque tenemos memoria y quizá también porque tenemos futurición, porque sabemos prever que efectivamente la felicidad plena pues no va a estar al alcance de nuestra mano. Cuando estamos siendo felices en una parcela de nuestra vida, estamos quizá perdiendo parcelas de otra parte de nuestra vida, en las cuales también podríamos ser felices y sin embargo no podemos, porque la vida es así de excluyente. La vida tiene esta pesadumbre intrínsecamente hablando, y entonces la belleza tiene la capacidad de hacer que el hombre de alguna manera se cure de esa especie de pesadumbre de vivir, de esa especie de malestar de la vida que muchas veces podemos sentir, ¿no? Y en este sentido, podemos decir que el arte se convierte en una especie de oasis para las personas que buscan esta especie de curación que tiene el arte, ¿no? En la parte de arriba vemos una imagen de Beethoven, todos sabemos lo trágico que puede ser que un músico, un compositor, se quede sordo. Es toda una tragedia, ¿verdad? Y sin embargo, Beethoven no se sintió hundido por esta tragedia, sino que siguió componiendo. Incluso quizá, aunque él no pudiera escuchar sus propias creaciones, sino que era una completa donación para las otras personas que sí que podrían escucharlo. Y en la parte de abajo, pues efectivamente nos encontramos esa otra forma de crear, que es el arte urbano, en la que a veces también nos encontramos un gran despliegue de belleza, ¿no? A veces nos sorprende cuando hay ciudades en las que hay esos grafitis en la pared, pero que son grafitis muy artísticos y en los que efectivamente pues ciertas personas han conseguido plasmar un rincón de belleza en esa ciudad. De manera que yo creo que sería interesante también sondear esta tercera razón, de que los humanos efectivamente necesitamos la belleza, porque en el fondo la belleza nos cura de esas heridas que nos provoca la vida y del hecho de que somos conscientes de que somos seres limitados y de que en cierta manera no vamos a poder desarrollar todas nuestras potencialidades. De cierta manera podríamos decir que la belleza, el arte, se nos presenta como un ámbito de libertad también, en el sentido de que precisamente porque cada uno de nosotros somos centauros ontológicos o sirenas ontológicas, tenemos todo un mundo interior que desarrollar y el arte es esa especie de folio en blanco que nos permite expresar todo ese mundo interior. Decía antes que la otra vez que he dado esta conferencia se planteó esta cuestión de, claro, está muy bien hablar de la belleza y es cierto que puede tener estas tres dimensiones de las cuales hemos hablado, la dimensión metafísica, la dimensión antropológica y la dimensión curativa.
Pero lo cierto es que cuando nosotros salimos ahí fuera, lo que nos encontramos muchas veces es ciudades feas, edificios horrendos, que en cierta manera no nos inspiran. Al contrario, lo que hacen es que sintamos un poco de repulsión de mirarlos. O, por ejemplo, a veces nos encontramos una moda también llena de feísmo, ¿no? Como visten las personas que en cierta manera nos da la impresión de que lo que quieren es que no las miremos. Lo contrario de lo que suele suceder con el traje, ¿no? Que uno quizá pues se viste para que el otro le admire o el otro se dé cuenta de que nos cuidamos, de que de cierta manera con ese cuidado que tenemos de nosotros mismos lo que queremos mostrar es que tenemos cuidado de lo humano. Bueno, pues efectivamente en nuestra sociedad actual nos encontramos esta tendencia de que hay una especie de cultivo y de admiración por lo feo. De hecho, en esta otra conferencia que di en el Real Casino de Murcia, me comentaron el caso de esta revista que estamos viendo ahí. RC Magazine significa el Real Casino de Murcia, la revista del Real Casino. Y es que en esas fechas, cuando yo estuve allí, estaba teniendo lugar una exposición que se llamaba así, como aparece en la parte de abajo, Reconstructing Venus, reconstruyendo a Venus, que tenía imágenes como la que se está viendo ahí en la portada de la revista. Algo así como una especie de mujer que estaba distorsionada, completamente distorsionada. Entonces, lo que me dijo la persona que intervino en ese momento fue que había recibido la revista en su casa y que la primera mirada que le había echado le había disgustado muchísimo, porque era como una imagen ciertamente distorsionada. Entonces era como incómodo incluso mirar la portada de esa revista, pero que cuando habían ido pasando los días y seguía teniendo la revista encima de la mesa, la seguía mirando y poquito a poco, digamos como que le iba convenciendo que era una imagen sugerente. Quizá no era una imagen bella, pero sí que era una imagen sugerente. Entonces, es curioso que a veces con la fealdad nos pasa esto, que a veces nos repele, cuando la miramos la primera vez no nos gusta para nada, nos produce justamente lo contrario, la repulsión, pero a veces la fealdad lo que consigue es que pensemos sobre esa realidad que hemos visto, que sea para nosotros como una especie de choque y que nos haga pensar en esa realidad que se nos ha presentado. Pero ya pensando sobre por qué provoca en nosotros rechazo la fealdad, podríamos decir que también hay una razón metafísica para ello, ¿no? Porque si decíamos, existe esa especie de explicación de por qué los seres humanos necesitamos la belleza, dado que somos seres con una especie de mundo interior, el feísmo en el fondo lo que mostraría es lo contrario. Es como si nos despojasen de toda esa vida interior, como si la persona que se empeñase en hacernos ver algo feo, algo espantoso incluso, se empeñase en quitar de nosotros toda esa especie de mundo interior, esa especie de dimensión espiritual que dentro de nosotros está. Es como si en el fondo quisiera eliminar de nosotros los resortes del refinamiento. Yo comentaba antes, ¿no? Que muchas veces cuando adornamos nuestro propio cuerpo, cosa que ha hecho el ser humano desde que es hombre, en cierta manera lo que estamos mostrando con eso es que queremos ser diferentes al otro. No somos exactamente igual al que tenemos al lado. Y precisamente con la fealdad lo que se nos querría mostrar es eso, eres uno más, eres uno del montón, no eres alguien diferente. Es por eso un poco porque nos repele la fealdad, porque en el fondo es como si nos quisiera despojar de nuestra propia individualidad, como si nos quisiera decir, en el fondo eres uno más, no tienes nada que te diferencie del resto, ¿no? Claro, la fealdad en el fondo nos animaliza, porque cuando nosotros miramos al animal, lo que nos pasa es eso, que en el fondo, vale, podemos ponerle un nombre, sobre todo si es una mascota que tenemos en nuestra casa, pero en el fondo, si nosotros le ponemos al lado de otro animal de su misma especie que tenga más o menos la misma edad, sería difícil para nosotros distinguirlos. Y en cambio con el humano, no. Resulta que nosotros tenemos una especie de desarrollo facial muchísimo más amplia que lo que pueda tener el animal. Nos diferenciamos de nosotros simplemente con ver el rostro del otro, cosa que no sucede con el animal así simplemente. Como digo, puede que el dueño de una mascota sí que tenga como grabada como es la cara de ese animal, pero con los humanos podríamos decir que esto sucede a primera vista simplemente, ¿no? Que nosotros contemplamos el rostro del otro y nosotros ya vemos que esa persona es alguien completamente distinto a cualquier otra persona que nosotros nos hayamos encontrado. Con la fealdad es como si se eliminase ese resorte de diferenciación, de individualidad que tiene cada persona, como si en el fondo quisiéramos que el otro fuera uno más del montón y ya está. En el fondo la fealdad yo diría que nos animaliza, que nos pretende llevar otra vez al ámbito de lo animal, de lo primario, y no se conforma con que realmente seamos seres espirituales, ¿no? Luego además está la cuestión de que la fealdad es utilizada como una especie de arma arrojadiza, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos aquí una película reciente, Harley Quinn,
en la cual se nos presenta algo así como la novia del Joker, pero claro, con sus mismos rasgos incluso físicos, su mismo carácter y demás. La fealdad, incluso ahora en ciertas películas, se utiliza como un elemento de transgresión. Es como si con la fealdad se quisiera mostrar, mira, yo soy original. Yo no tengo por qué ser igual que el resto, que son así todos buenos, bonitos y baratos, ¿no? Sino que yo soy feo porque yo me empeño en serlo. Pero claro, la idea es que muchas veces esa fealdad que se suele presentar como una supuesta creatividad, más bien lo que muestra es lo contrario. Es una animalización, es una brutalidad que en el fondo hace que el humano se quede relegado a lo meramente animal. Y como decíamos, el animal es justamente que no tiene un rostro, el que no es diferente al resto, sino que muchas veces es exactamente igual a otro de su misma especie. Con lo cual, en el fondo, cuando nos encontramos esta utilización de la fealdad como una especie de elemento de transgresión, nosotros deberíamos pensar, ¿realmente es original lo que esta persona me está intentando mostrar con la fealdad? O más bien no me está mostrando lo contrario, que en el fondo no es capaz de una originalidad que brote de dentro, sino que en el fondo lo que hace con esto es lanzarme la fealdad así, como si en el fondo le molestase que tuviéramos un elemento propiamente humano. Esto es quizá lo que nos debe hacer preguntar la fealdad y ese cultivo del feísmo, ¿no? Si en el fondo lo que se pretende es quitar de nosotros esa faceta totalmente espiritual. Luego, además, Javier Barraca en su escrito dice una cuestión que a mí me resulta bastante interesante y es el hecho, por peligrosa, ¿no? Por preocupante, yo diría, y es el hecho de que en otras épocas, bien, evidentemente también podría existir ese cultivo de la fealdad, ese uso de lo grotesco incluso para mostrar que no nos gusta lo refinado. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra época? ¿Qué es lo peligroso, lo preocupante de nuestra época? Pues que puede que esa fealdad, que ese feísmo nos invada sin pretenderlo nosotros. Javier Barraca dice en su artículo que el peligro de nuestra época es que tenemos la tecnología presente en todas partes, ¿no? Claro, la tecnología tiene muchos usos. Ahora mismo lo estamos utilizando para que personas que estén desde su casa pues, puedan estar siguiendo esta conferencia, que espero esté resultando sugerente e interesante. Pero la tecnología a veces nos invade a veces hasta en nuestra vida más privada y esto puede resultar peligroso. Entonces su reflexión en su artículo pues sería justamente esto, que a veces en nuestros días la fealdad puede que nos invada de una manera mucho más intensa que en otras, precisamente porque está omnipresente en toda la tecnología, ¿no? Y esto desde luego vale pues para los más jóvenes hoy día, que quizá están expuestos a muchísima más brutalidad, muchísima más fealdad de lo que cualquier muchacho de menos de 10 años pues ha estado expuesto en otras épocas de la historia, ¿no? Volviendo a la reflexión en positivo, ¿qué es lo que nosotros como humanos nos encontramos en el arte? Pues sobre todo lo que nos encontramos es algo muy valioso, algo que justamente nos diferencia del animal, que es la comunicación de la humanidad. Cuando nosotros leemos una novela, sea la que sea, cuando leemos un libro de filosofía, cuando contemplamos un cuadro como el que está en la parte de abajo, lo que nos encontramos es la humanidad de la persona que lo ha pintado o la humanidad de la persona que escribió esa novela y nos está reflejando vivencias personales. Esto es inaccesible al animal. Pensemos que el arte es un ámbito que se le queda completamente ajeno al animal, ¿verdad? Siempre se dice que no veremos nunca a un animal asombrarse delante de una puesta de sol. Es algo que está reservado al humano, porque esa vivencia de la belleza precisamente tiene que ver con ese cultivo de nuestro mundo interior. Quisiera dedicar estos últimos minutos a reflexionar sobre algunas cuestiones que aparecen en este interesante libro de Roger Scruton, el filósofo y, eh, digamos, profesor de filosofía estética británico, recientemente fallecido. Él escribió bastante sobre esta cuestión, precisamente porque se dedicaba al ámbito de la estética, y en este libro, La belleza, una breve introducción, que como vemos es de años recientes, del 2017, plantea una serie de cuestiones que yo creo que nos interesan a todos, ¿no? Nos parecería, bueno, que escribir un libro como este es una cuestión de eruditos, ¿no? De especialistas, de personas que se dedican desde la universidad a pensar sobre estos temas. Pero lo cierto es que las reflexiones que él vuelca en este libro, La belleza, una breve introducción, son cuestiones que yo creo que nos interesan a todos, a cualquier ser humano. La pregunta que él se plantea en esta obra es una muy parecida a esa que yo he utilizado para titular esta conferencia. ¿Por qué necesitamos la belleza? Lo que él se pregunta es ¿por qué la belleza importa? ¿Por qué, a pesar de que hemos pasado por un siglo XX que especialmente en las artes se ha dedicado a trastocarlo todo,
toda la historia del arte que había hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, él sigue defendiendo que la belleza importa y además importa mucho. ¿Por qué? Pues sobre todo porque desde su punto de vista, cuando buscamos la belleza, convertimos el mundo en nuestra casa. No se trata simplemente del entorno físico en el que vivimos, sino que con la belleza nosotros estamos humanizando ese lugar, estamos humanizando nuestro propio cuerpo, estamos humanizando el lugar físico, nuestra casa en la que vivimos, estamos humanizando nuestra ciudad, estamos además humanizando nuestra sociedad. Y esto implica un esfuerzo al que no podemos renunciar como humanos. Sería peligroso, de hecho, que renunciásemos a ello como humanos, porque significaría que nos estamos animalizando. Él dice además que con la belleza nos entendemos a nosotros mismos como seres espirituales, y esto ha estado muy claro, dice él en el libro, hasta el propio siglo XX, en la que ha habido una especie de ruptura con lo que había sido el cultivo de la belleza en todos los siglos anteriores, por diferentes razones que le explica con bastante profundidad en la obra, ¿no? Cuando el hombre cultiva las artes, pues evidentemente se ve a sí mismo como un ser que es capaz de crear, como un ser que tiene esa dimensión interior, como un ser que no se acaba simplemente con el esquema de lo animal, sino que necesita ir más allá de ese esquema, necesita cultivar lo inutilitario. Así que, como vemos, las reflexiones que contiene aquí Scruton están bastante relacionadas con esas tres razones que hemos visto anteriormente, ¿no? Este autor, además, muestra que no todas las necesidades que tiene el ser humano son prácticas. Justamente lo que nos hace admirables es que nos escapamos de esas necesidades prácticas, que no necesitamos simplemente tener asegurado el alimento del mañana, o que no necesitamos simplemente tener asegurado el descanso para poder vivir un día más, sino que desde su punto de vista lo que nos hace humanos es que tenemos otro tipo de necesidades, como podrían ser las necesidades espirituales, las necesidades morales, o sea que necesitamos, por ejemplo, tener claro qué está bien y qué está mal, qué es lo justo y qué es lo injusto, cómo es una sociedad más humana y cómo es una sociedad más inhumana. Eso también son necesidades para nosotros. No podríamos tener una vida plena como humanos si no tuviéramos, o por lo menos nos hiciéramos las preguntas de en qué sentido debemos caminar. O, por ejemplo, tenemos también necesidades estéticas. No nos vale cualquier tipo de cuestión, ni en la casa donde vivimos, ni en la ropa que nos ponemos, ni en el lenguaje que hablamos con el otro, ni en las novelas que leemos. No nos vale cualquier tipo de lenguaje, no nos vale cualquier tipo de representación, sino que necesitamos algo que realmente refleje lo que somos como humanos, ¿no? Evidentemente, Scruton tiene unas raíces bastante platónicas, ¿no? Antes hemos hablado de este diálogo tan sugerente de Platón, que es ese diálogo en el que, pues de alguna manera, están hablando, están comiendo y están dialogando sobre lo que significa el amor y la belleza. Y efectivamente, en este libro, La belleza de Roger Scruton, nos encontramos también ciertas reflexiones que entroncan con una filosofía platónica. Por ejemplo, él dice que en el fondo la belleza es como ese reflejo que cuenta Platón en su mito de la caverna. Seguramente todos lo hemos escuchado muchísimas veces, pero Scruton lo interpreta aquí desde el punto de vista estético. Ese salir de la caverna, ese ser llamados hacia la luz, ese no poder conformarse con estar encadenado en la caverna y simplemente estar viendo las sombras de las cosas, lo podemos interpretar también en un sentido estético. Al ser humano no le basta simplemente con ver una copia de la copia en sentido estético, sino que necesita ver las realidades en su esplendor. Y esta metáfora tan bella que utiliza Platón de ver la luz como una metáfora del conocimiento verdadero, como una metáfora del encuentro consigo mismo también, de la autenticidad, ciertamente la va a utilizar Roger Scruton en este libro como una metáfora estética. Los seres humanos estamos llamados a ver la luz, pero también en ese sentido de la búsqueda de la belleza plena. Y es que desde su punto de vista, la belleza no es simplemente una cuestión material, no es una cuestión de armonía de las formas simplemente, sino que la belleza tiene que ver con la capacidad que tiene el hombre de vislumbrar esa potencia de la divinidad. Hay una relación muy curiosa que establece Roger Scruton en su obra entre esta búsqueda de la belleza que el hombre hace y, en cierto sentido, una búsqueda de la divinidad como una realidad que va más allá de él mismo. Él dice literalmente en la obra: creo que perder la belleza es peligroso. Uno podría sorprenderse de esto, ¿no? Podría decir, bueno, perder la belleza puede resultar inquietante o perder la belleza puede resultar doloroso, pero él dice literalmente esta palabra: creo que perder la belleza es peligroso, pues con ella perdemos el sentido de la vida.
y es que no estamos hablando de un capricho subjetivo, sino de una necesidad universal de los seres humanos. Sin ella, la vida es ciertamente un desierto espiritual. Así que, como podemos ver, en cierta manera coincide con todo lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Y curioso esta primera frase en la que él relaciona la búsqueda de la belleza con la búsqueda del sentido de la vida. Cuando el ser humano deja de buscar la belleza, hay que preocuparse porque a lo mejor está empezando a perder ese sentido, esa pregunta por el sentido de la existencia. Es por eso por lo que él dice que perder la belleza es algo peligroso. En la obra él tiene unas reflexiones muy notables sobre la belleza de otras épocas, por ejemplo, la belleza del Renacimiento, ¿no? Aquí tenemos a Máximo que la conoce bastante bien. Y él dice, por ejemplo, que esta obra, que todos conocemos, la hemos visto muchas veces, aquí estamos viendo solamente un fragmento, pero la obra entera seguramente la hayamos visto muchas veces, El nacimiento de Venus, pintado por Botticelli. Y él dice que en esta obra, claro, nosotros solamente vemos quizá el tema mitológico cuando lo vemos por primera vez, pero ¿no sería interesante también reflexionar la vivencia estética que ha tenido el propio Botticelli para llegar a pintar esto? Porque lo que él revela en la obra es que este retrato es el retrato de la mujer que la amaba, Simonetta Vespucci, la mujer a la que él amó durante toda su vida hasta que murió. No podríamos entender la belleza que tiene este cuadro si no entendiésemos esa historia de amor que quizá está detrás, porque están relacionados una cosa con la otra. Si hay una cosa que queda claro después de leer el libro de Roger Scruton, es esta, que hay una vinculación bastante notable entre la búsqueda de la belleza y la búsqueda del amor. Y justamente en el libro él dice que nuestra época es una época que ha dejado de buscar el amor. Y esto es realmente preocupante, porque es uno de las notas que nos distinguen como humanos. Y nos habla también en el libro de otro cuadro muy notable, muy diferente al que acabamos de ver, que sería este, Retrato de la Madre de Rembrandt. Exacto. Uno podría pensar, bueno, lo que nos encontramos aquí es una anciana, ¿verdad? Una mujer muy mayor, llena de arrugas, y sin embargo tiene una enorme belleza. ¿Qué ha logrado Rembrandt aquí? Pues ha logrado que la carne, las arrugas, la vejez representen esa carne espiritual que es la carne de la maternidad, de su madre, de su propia madre. Esto no lo puede lograr el animal, está vetado a él. La capacidad de representar todo esto, la ternura que a nosotros nos inspira cuando vemos un retrato como este. Y sin embargo, nosotros somos capaces de representar esto, como en la pesadumbre que a veces tiene la vida, como en la dificultad que a veces tiene la existencia, podemos encontrar también esta belleza, ¿no? Bueno, como vemos, es bastante inspirador el libro que ha escrito Scruton. Espero que lo sea. De hecho, me gustaría terminar con esta frase suya: con la belleza convertimos el mundo en nuestra casa y al hacerlo ampliamos nuestras alegrías y encontramos consuelo para nuestros dolores. Esa capacidad de la belleza para redimir nuestro sufrimiento la asemeja a la religión. Es como si la belleza fuese redentora, en cierto modo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, de que la belleza es curativa. De hecho, continúa Scruton, lo sagrado y lo hermoso son dos puertas que se abren a un solo espacio. Vale, justo ahora no puedo ver yo aquí esto. Creo que lo que pone es el espacio donde encontramos lo divino. Esta es un poco la idea de Scruton, ¿no? Que en el fondo con la belleza somos capaces de ampliar los límites de nuestra existencia y que en el fondo esa superación, esa curación que la belleza significa para nosotros implica una especie de camino hasta llegar a la divinidad. Son unas palabras muy filosóficas, pero de hecho también muy hermosas, yo diría, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero que haya resultado interesante. No he querido que sea excesivamente larga, porque quizá no se trata de mostrar que he leído libros sobre la belleza, sino que creo que lo interesante es introducir un tema y quizá ahora dialogar sobre esta cuestión, tanto los que estamos aquí presencial como los que están online. Ujú. Roger Scruton. Ujú, ujú.
Efectivamente, creo que los que estáis en casa no habéis escuchado, ¿verdad? La interesante intervención de Máximo. Máximo comenta que lo que hemos estado escuchando, sobre todo la parte referida a Scruton, está muy relacionada con lo que pensaban los escolásticos, que le daban bastante a la cabeza, ¿no? Ellos decían, la frase en latín es veritatis splendor, que lo que significa es que la belleza es el esplendor de la verdad. Los escolásticos tenían esta idea de que las dos están bastante relacionadas. Ellos hablaban de los universales y, en cierta manera, como la belleza y la verdad y el bien están completamente interconectados. Scruton a lo mejor no es tan heredero de la filosofía medieval, pero ciertamente está muy conectado con esa idea que ya mostraban los escolásticos, ¿no? Ujú. 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 Melancolía, ¿no? Melancolía. Ujú. Están hablando en la sala, perdón, para los que estáis en casa, un pequeño resumen. Están hablando sobre uno de los temas que ha salido, que yo he sacado un poco transversalmente, que es el tema de la melancolía, ¿no? Y entonces Máximo estaba comentando que, claro, la melancolía es una sensación que surge en el hombre ante la incapacidad de controlar el tiempo y controlar la belleza, y que es un tema que nos podemos encontrar no solamente desde el punto de vista estético o artístico, por ejemplo, en la imagen del nacimiento de Venus que hemos visto anteriormente, que sobre todo la gente cuando la ve en persona, el cuadro, sobre todo se fija en los ojos de Venus, que lo que muestran es justamente esto, la melancolía, ¿no? Y nos lo podemos encontrar incluso filosóficamente en ciertas obras, como por ejemplo en Kierkegaard o en otros autores.
por esto, porque el ser humano tiene la vivencia del tiempo y de que no puede controlarlo, ¿no? Entonces es interesante. Ujú. Sí, es que si no, los de casa no te escuchan. Se lo iba a resumir yo, pero creo que es mejor si os van escuchando directamente. Va a comentar Sagrario lo que estaba diciendo aquí en la sala para que lo escuchéis todos, que es muy interesante. Sí, a mí se me ocurría cuando escucho la charla, y que me ha parecido súper interesante, pero hablábamos más, o se hablaba más en la unión o la proyección de la espiritualidad, de la divinidad, eh, de buscar recursos ante la vida, más como el arte y demás. Pero a mí a veces se me ocurre que también la belleza está unido a la fealdad. Es como en pintura el claro está unido al oscuro, lo malo está unido a lo bueno. Vivimos siempre con contrastes muy fuertes y ese contraste hace que resalte una parte o otra. Y a veces a mí me parece que la belleza es algo tan sutil, tan etéreo, tan intangible, que se escapa, se desliza, se va, es como humo, es una nube, se diluye. Claro, claro. Y entonces yo nombraba algo que a mí me había llamado de joven mucho la atención, la danza del buto. Eh, Puede ser algo súper desagradable, movimientos retorcidos, el cuerpo lleno de barro, moviéndose de una forma desagradable. Pero yo cuando vi aquello dije, bueno, yo lloraba, decía, es tan bello. Eh, bueno, no, para mí era algo que me marcó muchísimo. Creo que a veces por eso, en cosas, la belleza es algo, para mí es que es algo mucho más. Puede haber belleza en una piedra, en un objeto insignificante, en un movimiento, no sé. Y eso es humano, no es divino, no es espiritual, es algo tan, tan de la tierra, tan del día a día que... ven aquí, entonces... para que te escuchen. Ujú.
Sí, la he visto. Paqui ha dicho, por resumirlo un poco, que la vivencia de la belleza tiene también que ver con nuestras propias vivencias biográficas, que puede quizá que una persona que ha sido educada en un ambiente de completo feísmo, pues no sepa captar realmente que algo es bello, porque a lo mejor no ha tenido esa educación que le enseña a verlo, ¿no? Entonces que muchas veces la vivencia de lo bello tiene que ver muchas veces con lo que hemos vivido cada uno de nosotros previamente. Y Margarita sí que Uf, tiene una pregunta desde el o comentario. principio, mogollón de cosas. Lo primero en plan filológico, porque se habla en plan filosófico, pero en plan filológico primero habría que pensar qué es realmente la belleza. Si la belleza es algo que está dentro, si es algo que nos hace felices, si es algo que nos impresiona, si es algo religioso, si nos eleva. Luego, que la belleza es, la consideramos como humana, pero pienso que en el terreno de las aves, en el terreno sobre todo, cantan a la puesta del sol, a la salida del sol, sus posturas más o menos de atracción de uno a otro, que son cantos coloridos, metamorfosis dentro de ellos, y luego lo de la perfección o la imperfección. Si la perfección busca, o sea, no confundir la belleza con la perfección. Entonces, por ejemplo, es un caso, es una anécdota. En Corea dicen, Corea del Sur, que se operaban casi todo el mundo de los ojos y de la nariz y al final acababan resultando las chiquitas de X años muy iguales. Caray, ahí no se diferencia, buscando la belleza, se estaban haciendo un montón, rebaño. Y por otra parte, el buscar la belleza nos puede adocenar. Hay que ir a la moda, hay que pesar los kilos que dicen, hay que pintarse como dicen, hay que mirar las modas que dicen. Pues por una parte puede ser integrador y por otra parte puede ser diferenciador. Y luego lo de los gustos, justamente. Saca uno un álbum de fotos de hace 70 años y dicen, ¡joy! ¿Cómo podían ir así y sentirse bien? Acabamos en una relatividad mental, pero vamos, son ideas sobre la marcha. Lo que sí está claro es que Scruton, en vez de hablar, por ejemplo, de alma o de religión, habla de lo hermoso. Es una manera de hablar de una postura, igual que ahora, no hablar al final, de una postura religiosa para no hablar tampoco de alma, pero sí admitir que hay sensaciones que se pasan totalmente de lo biológico y que existen y que hay que contar con ellas y que son razones de vida. Y ya me enrollo demasiado. Sí, 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 por contestar a un par de las anotaciones que son realmente bastante interesantes, ¿no? La primera de ellas preguntabas qué es la belleza, ¿no? Filológicamente hablando. Y lo curioso del caso, yo utilizo con mis alumnos en la universidad un libro del historiador de arte polaco Tatarkiewicz, en el que él hace un estudio sobre las seis grandes ideas de la estética y una de ellas es la belleza. Y curiosamente, él hace notar en el libro que, claro, el término griego, el término latino, hubiera debido ser el que hubiera dado lugar a nuestro concepto de belleza y sin embargo no ha sido así. Lo que utilizaban los antiguos era el pulcrum, que es una palabra que nosotros tenemos como pulcro, pero digamos en un sentido muy, muy restringido, ¿no? Como algo que es limpio, que está muy bien construido y demás, pero no utilizamos el mismo concepto que podría venir de la palabra clásica, ¿no? Sino que el nuestro, bello, viene directamente del italiano, de bellezza, como de este cultivo que se empieza a realizar a partir del Renacimiento, como una forma de vida específica en la cual se busca lo bello directamente. Y muchas gracias por la conferencia y por tenernos en cuenta los que estamos al otro lado. Sí.
Ujú. Sí, yo creo que eso es lo que cuenta Tatarkiewicz justamente en su libro, que esa vivencia de la belleza y esa presencia directamente en la ciudad, específicamente en Florencia, digamos como que ha creado el propio concepto que nosotros utilizamos actualmente en castellano. Es un poco lo que él hace ver, ¿no? Como que la presencia de la belleza quizá no ha sido tan importante, así como en la sociedad, en la ciudad, sino es a partir del Renacimiento italiano. Ujú. Los de casa os habéis perdido un poco, pero estaba comentando Máximo aquí el papel que ha tenido la belleza específicamente en Florencia y cómo eso se ha convertido no solamente en un emblema estético, sino en representación de un estilo de vida, incluso de un estilo político también. Es muy interesante todo lo que estaba comentando. Estaba comentando Máximo algo muy interesante ahora y es que cómo nació la cocina francesa. Y entonces ha comentado que Catalina de Medici se casó con el rey de Francia y su ajuar fue muchísimos chefs, 400 chefs de Florencia. Con lo cual uno se puede hacer idea, ¿no? De lo importante que era no solamente la gastronomía, sino también todo lo que conlleva la gastronomía a nivel estético. Ujú.
Ujú. Ujú. Luis ha comentado una matización sobre el concepto de melancolía del que se ha estado hablando antes y entonces ha mencionado una obra de Epicteto en la que ya aparece esa cuestión. Y bueno, luego ha comentado algún ejemplo más sobre, claro, qué es lo que le pasa al ser humano, que no puede controlar el tiempo y entonces en ese sentido lo que surge dentro de él es esta sensación de melancolía, de que no puede dominar su propia vida. De hecho, yo creo que en el dibujo este de Alberto Durero sobre la melancolía aparece un reloj de arena en el suelo, me parece. Puede ser, sí. Mm. En un grabado de Durero que aparece un reloj en la parte de abajo, en un grabado sobre la melancolía, porque hay esa relación entre el hecho de que el ser humano es consciente de que es un ser histórico, que el tiempo va pasando para él, pero que en cierta manera no puede influir sobre ello, no puede detener el paso del tiempo ni sus consecuencias tampoco. Y para unos, cuando estás en clase es más lento que cuando estás de juerga, que pasa más rápido.
Bueno, pero si encima el tiempo y el espacio son condiciones de la sensibilidad, como dice Kant, entonces también vamos por otro lado. Creo que debería decir algo y digo, voy a decirlo. Bueno, en primer lugar, pues claro, Nieves, y aquí han salido tantas cosas que se podrían, y además ya se me habrán olvidado la mayoría de ellas porque no he hecho lo que algunos de vosotros estoy tomando nota para ahora darme cuenta. La importancia de la belleza, pues yo creo que no hay nadie que lo ponga en duda. A mí me ha preocupado siempre la educación, que es a lo que me he dedicado, y se ha educado y se educa en belleza sin saber lo que es belleza, porque si nos ponemos a ver, como ya se ha hablado aquí, qué es la belleza, no nos vamos a poner de acuerdo. Para uno será una cosa, para otro será otra. Para mí hoy puede ser una cosa y mañana otra, depende de cómo me encuentre. O sea, que eso de que la belleza sea objetivo no lo veo claro. Pero sí creo que en este sentido teórico, no digo ya filosófico, de educar en la belleza. Por ejemplo, los alumnos, me da igual, desde primaria hasta la universidad, van conociendo la belleza de la lengua, de las matemáticas, de la física, de la química, de la filosofía o de algo. Entonces, yo siempre he llamado la atención sobre estas cosas en educación. Y bueno, como solamente se me oye por aquí, pues no me hace caso en ningún sitio, pero bueno, llamamos la atención para que la gente vaya captando. Pero bueno, sería muy complejo esto. En cuanto a, se habló aquí de que si en el siglo XX se había distorsionado todo lo anterior. Seguramente se distorsionó, pero hubo otra belleza muy diferente y no voy a decir ni superior ni inferior. Yo cuando se habla de valorar algo, de que los valores se pierden o no se pierden, yo creo que los valores, la valoración cambia de acuerdo con la sociedad en la que está, que valora unas cosas, valora otras, unas más, otras menos, pero yo creo que la belleza en el siglo XX y en el siglo XXI está igual o más que en cualquier otro siglo. O sea que no... Lo que pasa es que, bueno, no voy a entrar tampoco en esto en todo, no solamente en arte, y no tampoco me quiero enrollar yo ahora demasiado, porque estaba diciendo, pensando que alguien se enrollaba demasiado, a lo mejor yo también, de que en un momento dado la belleza era copiar la realidad. Y a partir de finales del siglo XIX lo que es crear nuevas realidades a partir de algo. Y bueno, y no me enrollo, podía decir muchas cosas, porque lo que ha dicho Nieves daría lugar, ahora podía darme cuenta de más cosas si se recordara. Pero bueno, quería hacer esto, que la belleza es algo humano, como ha dicho, y que tenemos que tender, vamos, que queramos o no queramos, tendemos a la belleza. Y que hay que educar a que todo el mundo sea capaz de formarse en la belleza, aunque luego, y por último, aunque luego ya entendamos cada una cosa. Y luego lo de la fealdad o no, no voy a decir el tópico ese de que el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso, pero sí decir que lo que sea bello y feo, que ya lo habéis dicho aquí, es muy personal y depende de cantidad de factores y de circunstancias. Bueno, nada más, gracias. Bueno. Sí, sí. Ha habido épocas de mucha belleza y otras de menor belleza, mi opinión. Y creo que hoy día es verdad se educa, yo creo que se educa. Yo, cuando paso por este medio educativo, la verdad es que lo que es una manía a muchas cosas, sobre todo manías y fobias, que luego no te hacían alejarlas. Sí, sí. Sí. Tenemos un pequeño club de cine y literatura
Y ayer precisamente tratábamos los fundamentos novedades de la belleza, que creemos que pues, no se hace tanto a la gente de hoy, del día a día, no se tanto, se les acosa con más frialdad, exageración, todo muy turbulento, pero no esa calma que nosotros, esa quietud, esa melancolía que necesita uno llegar al dinero de uno mismo, no se da, son expresiones fuertes que te alteran, incluso películas como Avatar, con una belleza, pero también no te deja pensar. Sí, yo creo que por contestar también a José María y un poco también a la intervención que ha habido ahora, efectivamente, sí, lo que ha comentado Enrique, que a veces uno pasa por el sistema educativo y sobre todo lo que le quedan son fobias, ¿no? Porque no le enseñan lo que ha comentado José María, pues ni a contemplar la belleza, ni de las ciencias, ni de las artes, ni de nada. Y en cierta manera uno necesita buscarla en otras partes, como por ejemplo lo que ha comentado en el Club de Lectura y Cine del que es parte, ¿no? Un poco por contestar a José María, en realidad esta cuestión de la pérdida de la belleza y del sentido estético en el siglo XX es algo que saca Scruton en su libro. Él dice que durante muchos siglos es como que se ha respetado el canon clásico de la belleza y cuando uno llega al siglo XX de repente se encuentra, pues él cita el ejemplo de 1917 cuando en una exposición en París se pone un inodoro ahí delante y se presenta eso como una obra de arte, ¿no? Como algo rompedor, un inodoro, que es muy famoso, efectivamente, de Duchamp. Y él cita ese ejemplo en el libro como un momento clave en la historia del arte en el cual ya no rige lo clásico, sino que ahora lo que rige es la transgresión y de alguna manera oponerse a lo que habitualmente ha sido el canon, ¿no? Y entonces él dice que a él le parece esto un poco preocupante, pero efectivamente desde el punto de vista de Julián Marías, yo creo que está la cuestión que él ve, ¿no? En todos sus artículos de cine, que es que el cine es una forma de arte en la cual se busca la belleza. Y él lo ha analizado de una manera muy, muy clara en sus artículos. Es cierto que a veces nos encontramos un gran despliegue de violencia y demás, sobre todo en el cine de las últimas décadas, pero claro, es que él tiene una visión muy histórica prácticamente desde el inicio del cine. Entonces, por eso yo lo he sacado, ¿no? Que a veces uno se encuentra la belleza en los videojuegos, los encuentra en los cómics, se los encuentra en otros ámbitos que a lo mejor no se lo esperaría. Pero yo sí que estoy de acuerdo con José María en que efectivamente a lo mejor en el siglo XX nos encontramos la belleza en otros ámbitos en los cuales en otros siglos no existía, pero porque simplemente esas formas de arte todavía no estaban desarrolladas. O la fotografía. ¿Cómo vamos a decir que en el siglo XX no hay bellezas que no se